gusto que estén con nosotros en un podcast más de Programas Sociales Croc. Gracias por estar aquí. Recuerden, pueden seguirnos a través de YouTube, de todas las redes sociales y por supuesto también en Radio TV Croc. Hoy tengo manteles largos, aunque ustedes no lo vean, imagínenselo, porque ya les he dicho, yo se los prometí, voy a traer grandes expertos, psicólogos, especialistas, que de verdad nos llenen en información y que nos pueda servir en nuestro día a día. Y hoy no es la excepción, me acompaña la doctora Abril Dorantes. Abril, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo me siento muy feliz también de volver a estar en uno de tus programas y compartir, y bueno, pues que se arme aquí la información a ver qué sale. Así es, y va a estar muy bueno porque fíjense que vamos a hablar, como ya lo vieron en los copies, de violencia laboral. Y Abril, obviamente, aparte de ser doctora en psicología, tiene esta especialidad justo en temas de violencia, y tiene un libro que también la vamos a invitar a que nos hable justamente de este tema en relación a la violencia. Qué mejor que alguien experto en estos temas que nos puede informar. Pero ¿saben qué? Informar de una manera amena, ¿por qué no divertida? En un tema a lo mejor tan fuerte y complicado, pero que lo primordial, creo yo, y el objetivo es crear conciencia, que piensen y empecemos, a identificar estos focos rojos de que sí es violencia, que no lo normalicemos y que lo más importante, hagamos algo, que es lo fundamental, no solo tener la información, sino actuar sobre esa información. Abril, hay infinidad de tipos de violencia. Uh-huh. Si nos puedes dar como un breve resumen de los tipos de violencia que existen para después enfocarnos en violencia laboral. Claro. Bueno, a mí me parece importante iniciar por definir qué es violencia. Ok, empecemos. Ajá. Porque la violencia tiene una intención. La intención es lastimar, someter, controlar u humillar al otro. Ajá. Lo digo porque de repente la confundimos con agresividad. Eso es cierto. Ajá. Sí. O sea, la agresividad es algo innato, es algo con que los seres humanos nacemos y nos sirve para sobrevivir. Ajá. Entonces, si yo me siento en peligro, lo que voy a hacer es defenderme para sobrevivir. Si tengo hambre, voy a comer. Si tengo ganas de ir al baño, iré a hacer del baño. Ajá. Si yo estoy en riesgo y me tengo que pelear para defenderme, eso voy a hacer, ¿no? Sí, a lo mejor no es tu conducta habitual. Uh-huh. No es que seas una persona agresiva, bueno, habrá quien sí, también hay que distinguirlo, hay personas muy agresivas, pero si en tu rutina, en tu día a día no te ves en peligro, exacto, si solo no te en ves... ese momento actúas de esa manera. Exacto, si no te ves en peligro, pues no utilizas tu instinto de agresividad, ¿no? Que es muy diferente entonces a la violencia. La violencia no nacemos siendo violentos, no es algo innato. La violencia es aprendida por nuestro sistema cultural, el sistema de enseñanzas, por nuestra familia, por cómo nos relacionamos. Ajá. Okay. Entonces, eso es algo que se va aprendiendo, es algo consciente, a diferencia de la agresividad. La agresividad no es consciente, solo te sientes en riesgo y actúas. Es un impulso. Es un impulso. La agresividad es un impulso. Exacto. Y la violencia ya es una acción. Es una acción consciente que tiene un objetivo de por medio. Y el objetivo es controlarte, humillarte, lastimarte, hacerte sentir menos para poder manipularte y que te sometas a mi cargo o a mi control. Ok. Esto es bien importante lo que nos está explicando la doctora, agresividad de violencia. Me dices, la violencia se aprende. Así es. Forzoso, o sea, alguien que es violento es porque 100% sufrió violencia en casa de sus padres, sus tíos, sus abuelos, vecinos. O sea, ¿a qué voy? Pues a lo mejor y si dices que tus papás eran muy amorosos, tu entorno familiar era seguro y aún así es violento porque, bueno, creo llega a pasar, no lo sé. Uh-huh. ¿Qué pasa ahí? O sea, de algún lado tuvo que salir. Así es. Sí, somos seres relacionales y estamos rodeados de sistemas. Está el sistema familiar, pero también está los vecinos, el lugar de donde vivo, o sea, el contexto, el país en donde nací, la cultura que tengo. Absolutamente todo eso va a influir en mí y en que yo vaya aprendiendo. No es forzoso, o sea, no es en todos los casos que una persona violenta tenga una familia con ese grado de violencia, ¿no? Lo que te iba a decir. No, habrá no muchos es... que sí rompen el patrón
también. Claro, pero seguimos estando rodeados de muchos sistemas que nos siguen enseñando, que una forma de relacionarnos es a través de la violencia. Ahora, fíjense qué importante es tomar como raíz el tema violencia, porque desafortunadamente, y creo que ahí entendiendo esta diferencia, muchas veces el hablarle fuerte a alguien, el ser estrictos, lo pongo entre comillas, el por su bien, lo justificamos y no detonamos que eso es violencia, que hablar mal de alguien es violencia, que hacer caras o gestos de mala manera es violencia, y entonces podemos ir de lo menor a obviamente los extremos, justificando me pega porque me ama y no es violencia. Así es. Eso que dices es muy importante porque ahora que ya tenemos la posibilidad de nombrar cuando algo es violencia, porque antes no se sabía. O sea, antes era normalizado el tema, ¿no? Uh-huh. Como es mi jefe me puede gritar. Como es mi papá y mamá me pueden golpear. Como es mi esposo o mi novio, pues me puede golpear, me puede insultar, puede hacer lo que sea conmigo. Ahora eso es lo que ha cambiado, ¿no? Que gracias a los movimientos, a las leyes, a la Constitución, a los derechos, ya podemos nombrar esto que estás haciendo es violencia. Justo actualmente yo escucho que mucho dicen de los adolescentes que dicen, ay no, ya para ellos todo es violencia, niños de cristal, ¿no? Sí. O jóvenes de cristal. Yo pienso que lo que está sucediendo es que hoy ya podemos alzar la voz, hoy ya podemos decir, ¿sabes qué? Pues esto que estás haciendo no me gusta, me hace sentir mal, y se llama violencia. Claro. Y antes no, antes era te callas porque no tienes derechos, no tienes derecho de hablar y yo tengo más poder que tú y entonces eso me da el derecho, entre comillas, de lastimarte. Wow, yo también apuesto a eso. A mí sí me gusta que los jóvenes y no tan jóvenes que también vamos aprendiendo y más adultos que nosotros tengamos la oportunidad de alzar la voz y decir basta, no más, esto no es normal y lo pongo entre mayúsculas y subrayado. Ajá. Y entonces vámonos, Abril, ¿qué te parece a este tema de violencia laboral? Creo que desde que vamos a una entrevista de trabajo hay muchos tipos de violencia. Uh-huh. Discriminación por cómo vas vestido, por en qué escuela vienes, de dónde eres egresado. Cierto. Relaciones públicas que hablábamos antes de entrar al aire, cuáles son tus conectes. Y antes de entrar al trabajo ya ejerció violencia inconscientemente. No hablo de una empresa en general, hablo de nuestro sistema. Ajá. Hasta el de recursos humanos, ¿no? Sí. Hostigamiento, acoso también. Ajá, que es moving, que es lo que más se da en las empresas, ¿no? Sí. O sea, acabas de decir varios tipos de acciones violentas que se tienden a dar en las empresas y esto es muy importante. O sea, que demos los espacios para poder hablar de estos temas es muy importante porque lo que nos hace entender que lo que vivo no es normal y que ese malestar que yo siento al ser maltratada o al ser maltratado tiene nombre, es justamente saber nuestros derechos. Claro, de verdad hay que difundirlo. Y desde que yo decía, me gusta poner muchos ejemplos, la señorita que va con una minifalda y quien te entrevista a recursos humanos se le queda viendo de manera no cómoda, ya es violencia, Abril. Ajá. Pero se normaliza. Desde que te piden cierto perfil, porque sí hay perfiles, rubia, no más de 60 kilos, ojo de color, estatura tal, ya estamos metiendo un tema de discriminación. Ya no pasamos la prueba. No pasamos la prueba, ahora ese puesto ya fue. Pero desde ahí ya hay un tema de violencia, de discriminación. Y todavía no entras a la empresa. Todavía no entras. Y para los hombres, me imagino, tendrán sus propios temas de violencia, de competitividad, de exigencia, de tiempo. No, pues si no te vas a las 2 de la mañana y llegas a 8 de la mañana, no me vas a servir. Sí, es importante esto que dices, ¿no? Mirar que la violencia se ejerce en contra de las mujeres, pero también en contra de los hombres, solamente que se va manejando de formas distintas, pero sí es importante mencionar que tanto un hombre como una mujer puede vivir violencia laboral.
Y que cuando pasa esto que dices, o sea, todavía ni entro a la empresa y ya me discriminaron, sí. O sea, ya me están violentando, hay que entender que es parte del sistema, o sea, esto viene desde la cabeza de la empresa. Por eso yo siempre sugiero y recomiendo a las empresas capacitarse desde los directivos en el buen trato, educación para la paz, cuidado del capital humano y todas estas áreas que van haciendo que la empresa se vuelva más humana y más consciente de los derechos de los demás. Porque si yo tengo gente en mi empresa que es la que recluta y que es el primer filtro y desde esa gente ya está aplicando violencia desde un principio, pues imagínate cómo va a ser entrando a la empresa, ya perteneciendo a la empresa y que adentro de la empresa entonces ahora sí abusen con todo su poder. Todavía no entran, ya están abusando y ahora dentro. Sí, y hasta firmas. Obviamente firmo para que me abusen. Firmas un contrato donde tú aceptas, ¿no? Las reglas del juego, las reglas de la empresa. Una vez ya que pasas estos primeros filtros, que hay que decirlo, si hay temas de violencia, como los ejemplos que acabamos de dar, entonces sí, Abril, creo que dentro del mismo mobbing que estamos hablando, violencia laboral, hay como tipos. O sea, violencia física, violencia verbal, violencia emocional, violencia sexual, hay que decirlo, también se da tristemente. Sí. Pero muchas veces, pues si no hay un golpe, si no hay un abuso físico, todo lo demás se pasa. Por miedo a perder mi trabajo, por miedo a quien está arriba de mí, por miedo a que si no le caigo bien, pero sé que es el que paga, pues mejor me quedo callado o callada, ¿no? Y es una bolita de nieve. Sí, definitivamente hay diferentes formas en que se puede violentar y hay jerarquías, ¿no? O sea, por ejemplo, está el hostigamiento que viene por parte de los jefes hacia sus empleados, hacia los subordinados, pero también está el acoso, que es, por ejemplo, cuando los empleados se juntan y acosan al director o al jefe o y sí pasa, a quien esté a cargo. Decirlo, claro. Sí pasa. Sí. Muchas veces pensamos que la violencia viene de la cabeza o la jerarquía hacia los demás. Pero sí hay muchas empresas que hasta en grupos pues toman a la cabeza, aunque a lo mejor sea un buen líder, una buena persona y todo. Claro, se juntan pero, y a darle pues, con todo. La unión hace la fuerza para lo negativo y también para lo positivo. Sí. Entonces, creo que también es importante aclarar, romper estos paradigmas que normalmente el de arriba es quien hace el bullying, bueno, en este caso el mobbing o acoso. Sí, puede ser... si hablamos de un organigrama empresarial, eso. Puede ser de arriba a abajo, laterales, claro. Abajo a arriba. Sí, entre iguales, ¿no? Está el acoso entre iguales, entre compañeros. Y también ahorita rompiendo estos estereotipos que dices, también es muy sonado el acoso de los hombres a las mujeres, pero también hay mujeres que acosan a sus empleados. Sí. Entonces, o sea, nadie está exento de recibir violencia y nadie está exento de recibir acoso por parte de su jefe, su jefa u otros compañeros o compañeras de trabajo. Por eso es importante saber qué está pasando, ¿no? Como tú dices, desde que son palabras hirientes, a ver, cuando hablamos de violencia laboral, no hablamos de una sola conducta que un día estaba de malas mi compañero, mi jefe y me gritó, uh-huh. ¿no? Y yo le grité y entonces... Eso puede pasar, es un mal día. Sí, es un mal día, eso puede pasar. Eso, qué bueno que lo aclaras, no es que sea una constante, siempre. Hablamos hace rato y al inicio de este podcast, justamente cuando es violencia continua, a cuando lo hago por impulso, por un ataque, y lo hago en defensa. Sí, ¿no? Si digamos que me gritaste, ¿no? Y se te salió un insulto, sí es una conducta violenta, pero no por eso ya voy a hablar de que hay violencia laboral. Para hablar de violencia laboral estamos hablando de una conducta que es constante y que busca humillarme, controlarme, sobajarme, excluirme del lugar de trabajo o por lo contrario, darme tareas que no corresponden a mi eficiencia, mi currículum y todo eso, o sobrecargarme de trabajo para que yo me canse, me dé burnout y entonces termine renunciando, ¿no? Que muchas empresas, hay que decirlo, ocupan este tipo de violencia cuando ya la persona a lo mejor no está a gusto la empresa con ellos y para no darle el finiquito, para no darle lo correspondiente por ley, pues te dicen es que la empresa te está cansando para que tú renuncies y ahí empieza una lucha
constante de poder, pero pues la empresa normalmente, desafortunadamente, sale ganando, y aquí es cuando entran los sindicatos o entra la CROC, que te apoya, te avala, te ampara en darte justamente este apoyo legal de tus derechos laborales. Y esto está en la ley, o sea, no lo está inventando ni la doctora ni yo, esto está en la ley, está escrito, y todos tenemos un respaldo independientemente de la situación en la que estemos. Entonces no tengan miedo. Lo que decimos aquí muchas veces es que el miedo a veces nos paraliza, pero cuando alzamos la voz, empiezan a alzar la voz a lo mejor varios, y la unión hace la fuerza. Sí, habías mencionado hace ratito también un tema importante, que es a quién se le acosa laboralmente, ¿no? O sea, cuáles son las características de las personas que están recibiendo acoso laboral o violencia laboral, que normalmente son personas que tienen mucho miedo de perder el trabajo porque lo necesitan, o son personas que tienen una autoestima desequilibrada, o personas que quizás han vivido situaciones de violencia en otros ámbitos y entonces pueden tolerar más la violencia. Entonces es importante saber que si estás viviendo alguna situación de estas, lo primero que tienes que hacer es fortalecerte a ti, claro, y que quede muy claro que nadie tiene derecho a tratarte indignamente o a tratarte de manera violenta. Ni porque sea tu jefe, tu jefa, tu patrono, como le quieran llamar, y viceversa. A lo mejor también tú como jefe no quieres perder ese puesto y aguantas el mobbing que te hacen los demás compañeros y dices, pues ni modo, ¿no? De aquí a que vuelva a tener este puesto de trabajo me aguanto. Insisto, hay que ver todos los lados en el tema de violencia. Y ahorita, Abril, estamos hablando mucho de este tema verbal, psicológico, emocional, pero creo que hay otro tipo de violencia que es cuando te ignoran. Nos llegó a redes sociales un mensajito justamente que nos platicaban que el mobbing que le hacían era ignorarla, y que esta persona la dejaban solo en el desayuno, no lo incluían a las reuniones, literal daba la mano y se la dejaban estirada. O sea, hay que decirlo, esto es una violencia también muy fuerte. Sí, hay una violencia laboral que se llama acoso mixto, que es, por ejemplo, cuando todos los compañeros se ponen de acuerdo para molestar o violentar a la compañera, ¿no? Entonces pueden hacerlo a través de la indiferencia, pueden hacerlo en que todos se burlen de ella, pueden hacerlo en que todos la excluyan, pero se llama mixta porque no solamente los compañeros lo hacen, sino que las autoridades se dan cuenta que la están violentando de esa manera y no hacen nada, o sea, actúan de manera indiferente o incluso contribuyen con todos cuando están en bolita, ¿no? Es una de las peores violencias porque literal la persona es la empresa en contra de la persona, ¿no? Persona excluida, hay que decirlo, y eso tiene daños, y tú lo sabes, Abril, emocionales, psicológicos, y que si no se toman estos focos rojos que hoy les estamos compartiendo, hay que decirlo, amiga, o sea, si hay gente que se llega a suicidar por estos temas, hay gente que entra en una depresión horrible, que no se quieren parar de la cama para ir a su trabajo, que pues sobreviven en lugar de vivir. Sí, es que esto se va volviendo un ciclo que va perpetuando, va dañando profundamente a la persona, porque primero la persona empieza a vivir con mucha ansiedad, o sea, está como, ¿qué está pasando? No entiendo por qué me están haciendo esto, ¿no? Entonces empieza a poner cierta resistencia, y después de esa resistencia pues se molesta y dice, a ver, no estoy de acuerdo con esto, empieza a luchar como por sus derechos, y al ver que sigue el acoso, entonces viene una depresión. Y la depresión es, ya no quiero ir, ya no quiero trabajar, me siento cansada, incluso empiezan a padecer síntomas físicos, de que se empiezan a enfermar y tienen gastritis, colitis, inflamaciones, diarreas, vómitos, y pues obviamente de la enfermedad ya no pueden ir a trabajar. ¿Y qué pasa? Pues que todavía el acoso aumenta y dice, pues no cumple, es irresponsable, falla con esto, hasta que los corren, ¿no? Pero es a consecuencia, renuncian, pero es a consecuencia del acoso, de la violencia laboral que les están ejerciendo, ¿no? Sí, de verdad, pues obviamente este tema da para más. Les prometemos volver a hacer una segunda parte de este podcast con más temas con la doctora Abril, pero a mí me gustaría, Abril, que justamente dijeras un poquito de tu agenda de trabajo para las personas que nos ven y nos que escuchan, te sigan, vean obviamente a dónde estás yendo en estos momentos, y también tu libro. Claro, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como doctora Abril Dorantes, dra.abrildorantes.
para más información de platicar, o está mi consultorio, que si estás viviendo una situación de estas, mi sugerencia es que lo primero que hagas es que te atiendas a ti mismo, a ti misma, para saber qué es lo que está pasando y qué puedes hacer iniciando por ti. Y bueno, el libro que está hecho en coautoría con un colega, que se llama Sobrevivientes de un feminicidio, donde también tocamos temas de violencia, vienen ejemplos de cómo se ejercen los diferentes tipos de violencia, así como qué hacer, qué caminos tomar para salir de esas situaciones. Muy bien, amiga, te agradezco muchísimo. Doctora Abril Dorantes, ya lo saben, sigan en sus redes sociales. Gracias a todos y todas ustedes, la verdad, sí los leo sus comentarios, me dicen, ay, qué mala, dejas los clips y los cachitos en Facebook y nos dejas picados. Pues esa es la idea, porque tienen que darle clic obviamente a YouTube o la liga de podcast, porque ahí están completos, entonces es a propósito, no crean que vienen cortados porque se nos fue la edición, ¿verdad, Alexis? Alexis es quien nos ayuda ahí en la postproducción y edición. Justamente para eso son esos clips, para que vayan a YouTube y a los podcasts a verlos completos. Muchas gracias, amiga. Gracias. Yo soy Edith Díez y les recuerdo, la Croc está contigo.